Pues hola, hola, buenas noches. Se va a ver el juego donde dicen vivo cuando empiece, ¿verdad? Espero el diseño. Ya estamos en vivo. Muy bien. Muy bien, vamos a empezar entonces. Buenas noches, México, buenas noches, Estados Unidos, buenas noches, América Latina, Centroamérica y el Caribe. Bienvenidos a este encuentro internacional poetas migrantes. El día de hoy vamos a tener una conversación, una charla, una conferencia, como ustedes la quieren llamar. Tenemos con nosotros a Peggy Bonilla. Peggy Bonilla es una escritora que a veces la hemos entrenado, a veces por allá en México, está ya en Guadalajara y es considerado hoy para que no hable de tema que a mí me parece muy interesante. Y este tema es el de las mujeres participando en la reunión de la analista Ricardo Dolores Mago. En el Salvador del 1900, ustedes saben que la Revolución Mexicana es popularmente conocida, fecha de 1910, pero desde mucho antes los hermanos Magón emprendieron una lucha revolucionaria, tal vez más radical de todas en esa época. Bueno, aquí lo importante es que las mujeres tuvieron un papel muy importante, muy en el caso de Margarita Ortega Valencia, el nombre de esa persona que dice su biografía que nació en Terranova y California. Ella participó en este proceso revolucionario y pues parte de la historia de esta región. Cuando habla de mujeres bonitas, se refiere a esa revolución encabezada por el hermano Flores Magón. Pero dejemos que sea Peggy Bonilla quien nos hable del tema. Agradezco mucho a Alberto López Serrano esta transición, de esos que están escuchando por allá en Centroamérica, en el Caribe, Estados Unidos, supuesto, y también en México. Peggy, ya, adelante. Gracias. Pues primero un saludo hasta donde estés, Sonora. Me imagino que estás en San Luis Río Colorado, Sonora. También a veces estás en el otro lado. Pues muy contenta. Gracias también Alberto López hasta El Salvador, que nos está apoyando con la transmisión. Pues yo bien contenta, miren esta triangulación, con esfuerzo, pero aquí estamos. Y pues soy Peggy Bonilla, periodista de formación y escritora. La historia me ha perseguido a mí. Los personajes de los cuales he hablado, he escrito, es porque ellos han llegado de alguna forma a mí. Y pues en esta ocasión le puse mujeres magonistas
porque si hablamos de revolución y si hablamos de las mujeres revolucionarias, pues vamos a hablar de un montón. Fíjense, 10 años que duró la revolución en México. Imagínense cuántas mujeres no participaron, aunque miren, según las cuentas de México, hubo 1,500,000 de bajas, muertos pues. Pero Estados Unidos tiene otros datos, dice que 3,5 millones. Entonces, miren, yo les digo esto porque hay que tomar en cuenta todos los datos para razonar la historia. La historia se tiene que razonar, no creer nada más lo que nos dicen. Entonces, pues también hay que investigar y no casarnos nada más con una idea. Yo aquí les voy a mostrar todo lo que ha llegado a mis manos y que me ha formado una opinión de ese importante acontecimiento. Y pues sí quisiera decirles un poco del contexto del inicio, pero me voy a ir particularizando y yéndome a Baja California, en la incursión de Baja California. Y como bien lo dijo Manuel, claro que empezó mucho antes que la llamada de 1910, por supuesto. Los oficialistas dicen que en 1910 empezó la revolución, pero tenemos datos de que no, y de que precisamente fueron los magonistas quienes, encabezados por los Flores Magón, por Práxedes, una serie de personajes, Práxedes Guerrero, que fue uno de los primeros que fallecieron, en Viesca, en Las Palomas, en varios lugares de Chihuahua y Coahuila, anduvieron incursionando, pues ya como revueltas o como les quieran decir, y también de eso quiero comentar un poco, porque en Baja California se trató de desestimar este movimiento. Les dijeron filibusteros, pues bueno, les pudieron haber dicho revoltosos, les pudieron haber dicho de la forma que quisieran, pero realmente tiene mucha más importancia de la que le quieren dar. Y a través de los años, de los estudios, pues ya tienen su verdadero lugar en la historia. Bueno, yo quisiera comentarles de los Flores Magón en particular, originarios de Oaxaca, curiosamente, de donde también era Porfirio Díaz, oaxaqueño. De hecho, el padre de los Flores Magón, me estoy refiriendo a Ricardo, a Jesús, a Enrique Flores Magón, el padre de ellos, el señor Teodoro Flores, formó parte del ejército de Díaz, que estaban peleando en contra de las reelecciones de Benito Juárez. Y ahí está la primera incongruencia que yo encontré. Yo dije, bueno, si Díaz estaba luchando en contra de las reelecciones de Benito Juárez, porque fue varias veces itinerantes, y miren lo que hizo Porfirio Díaz. Desde ahí yo dije, bueno, pues, ¿qué pasó aquí, no? Bueno, no nada más yo me lo pregunto. Se lo preguntaron esos 3 hombres importantes dentro de la revolución. De hecho, quien primero habló y escribió de revolución fueron esos 3 hombres en los periódicos, porque ellos son un ejemplo dentro del periodismo. Son muy importantes dentro del periodismo, son los intelectuales de la revolución, claro, junto con muchos otros, pero quizás ellos, los más importantes, los más aguerridos, cada uno con su propia personalidad, cada uno con su propia vertiente, y de hecho, si los analizamos por separado a los 3 hermanos, pues vemos perfiles un poco distintos. Aunque en el caso de Enrique Flores Magón fue muy apegado a su hermano Ricardo. Lo siguió en sus correrías
Y en el caso de Jesús, que era abogado, que era el mayor de los 3 hermanos, pues fue un poco distinta la historia. Pero bueno, de Oaxaca se vino la familia al DF, a Ciudad de México, porque tenían que estudiar, muere el papá, se quedan al frente ellos, pero ya había mucha inconformidad en contra de la dictadura de Díaz. Pues estamos hablando un poquito antes de 1900. Porque ellos son uno de 1870, otro de 1873, otro de 1877. Imagínense la edad que tendrían, bien jóvenes. Ricardo aún era estudiante de leyes, no terminó. En su primera manifestación en contra de Díaz, y no eran los únicos inconformes. Les digo que es muy amplio, tiene muchas facetas. El problema, cuando hablan, bueno, hay muchos seguidores de Díaz y que lo ensalzan, pues está bien, todo el mundo tiene cosas buenas y cosas malas, pero en aquella época ya había muchos grupos inconformes y yo lo culpo a él principalmente pues de haber provocado esa revolución. Digo, si era tan bueno, porque es el que levantaron en armas, ¿no? Y aparte, sí quisiera decirles dentro de eso, de la última década de 1910 y antes, y unos años antes, que la situación resultaba insostenible para la mayoría de la gente. Fíjense, el clero corrompido, la tiranía del esclavista, porque ese es uno de los perfiles feos, negros, oscuros, de que casi no quieren hablar nadie. Porfirio Díaz Mori era esclavista. Se hacía de la vista gorda, pero bien que le pagaban. Y si no, pues hay que investigar a los yaquis, las cuerdas que hacían hasta Valle Nacional, hasta Yucatán. O sea, de que existía el esclavismo promovido por él y sus ganancias, pues claro que sí. Entonces yo digo, quizá yo le podría perdonar todo menos eso, que fuera esclavista. Bueno, la pobreza, el analfabetismo, las malas condiciones de trabajo, las tiendas de raya, los ricos más ricos, los pobres más pobres, sin derecho a salud ni educación y menos a la libertad. Pues oigan, todos esos son los motivos de la Revolución Mexicana. Y aparte, las atrocidades de San Juan de Ulúa, porque pues allá se llevaban a los que no estaban de acuerdo. Igual bueno, y quiero citar las huelgas importantes también mucho antes de que empezara la revolución como tal. Pues en Sonora empezó todo, la huelga de las minas de Cananea, sin derecho a huelga, todos los trabajadores, los obreros, la matanza de Río Blanco en Veracruz. Entonces, díganme si no había motivos para esa revolución. Pues claro que los hubo y muchos. Entonces, era generalizar el descontento. Y eran muchos grupos, y a mí me llamó la atención eso y me costó un poco trabajo entender por qué unos eran maderistas, otros orozquistas, huertistas, magonistas. Bueno, en parte se debió a que no todos estaban de acuerdo, ¿no? De cómo se iban a llevar las cosas, y aparte, pues con las ideas propias. Bueno, por eso el magonismo ocupa un lugar aparte, muy aparte. Madero, muy importante, sí, pero por ejemplo, pues mis respetos para Madero, tuvo varios errores. Uno de ellos, pues, dejar gente del porfiriato dentro de su grupo de gobierno, que miren lo que pasó, pues lo traicionaron y lo asesinaron, ¿verdad? Bueno, ahí vamos con los Flores Magón, me los quiero llevar hasta donde ya saben, hasta Baja California, que realmente Ricardo Flores Magón nunca estuvo en Baja California, en espíritu sí,
pero físicamente no. Bueno, toda esta problemática y que incluso formaron su partido liberal mexicano, ¿verdad? Pues no tenía contento al gobierno. Le cerraban sus periódicos. Regeneración fue uno de los periódicos muy importantes. Creo que después van a ver una foto que vamos a compartir, donde le dicen que la Constitución ha muerto. Entonces, estos hombres no encontraron otra solución más que autoexiliarse. Primero se fueron a Texas y claro, para entonces Madero ya estaba escribiendo su libro, ya estaba dando su lucha porque él quería otra cosa distinta a lo que querían los Flores Magón. Él quería, ocupar el puesto de, ¿por qué tanto, no? Y de hecho se postuló, pues le costó la cárcel, pero luego salió. Y bueno, creo que esa parte, creo que sí la conocen porque es muy conocida. Bien, están los Flores Magón ya en Texas. Ponen su periódico, esa siempre fue su bandera de batalla, ¿ok? Pero aunque estuvieran en Estados Unidos, fueron perseguidos. Invirtió dinero, invirtió en pagar detectives, Porfirio Díaz, los persiguió durante toda su vida. Bueno, salvo que, acuérdense, que el exiliado también fue Porfirio Díaz cuando lo mandaron, tuvo que irse a Francia, en paz descanse allá y que siga descansando. Y pues lo que pasó con Madero, pero bueno, yo me quiero ir para allá porque les quiero contar de las mujeres y de cómo es el encuentro del magonismo con ellas. Ya estaba el Partido Liberal Mexicano bien constituido, con un montón de adeptos. A mí me ha sorprendido, por ejemplo, un detalle. Yo soy de Valparaíso, Zacatecas, un lugar muy remoto. Era muy pequeño el lugar, sigue siendo pequeño, pero era mucho más pequeño. Y me sorprende que hasta allá llegaban los periódicos de Regeneración, de los que publicaban los Flores Magón. En ese exilio, de ahí de Texas, llegaron con los Villarreal, las hermanas de Antonio Villarreal, Teresa, otra de las hermanas, ahí los acogieron, pero seguían persiguiéndolos, siempre fueron perseguidos, tuvieron que irse a Missouri, allá se establecieron mejor, hicieron una junta, tenían muchos adeptos dentro del país, y en ese entonces ya venía la ola del comunismo de Europa, del anarquismo, de las ideas libertarias. Pues imagínense, ellos estudiosos de los movimientos sociales, pues claro que fueron cambiando y fueron radicalizándose. Por eso dicen que pues se transformó en anarquista, tanto el periódico, el grupo y en especial Ricardo Flores Magón, que siempre he dicho que es mi novio. Bueno, ese es otro asunto, ¿verdad? Con el permiso de María Brose, y ahorita les voy a platicar por qué. De ahí de Missouri, igual, los encuentran, los persiguen, pues tienen que huir a Canadá, se van hasta Canadá, pero para entonces ya nada más están de los hermanos, claro que tenían sus adeptos y sus seguidores incondicionales, Librado Rivera, Juan Sarabia, muchos nombres, pero de los hermanos, Jesús fue el primero que se separó. Tenía otras ideas y quizá otros intereses, pero tanto Enrique como Ricardo siguieron juntos en la lucha, en la defensa de los trabajadores, de las condiciones de trabajo, y no nada más en México. En México pues ya estaba bien sabido, y miren,
Espero que lo vean. Este es uno de los primeros libros que a mí me sorprendieron, me interesaron, me quedé como que este es el mundo en que vivía, ¿no? John Kenneth Turner vino a México, se infiltró como cualquier gente de, ¿cómo se dice? Hijo de vecino, pero era un periodista, era un escritor preocupado por las causas sociales, americano él, ¿no? Y tenía a su esposa, Ethel, y Ethel también formaba parte de ese liberalismo, digamos, ¿no? Y de ese grupo. Y pues miren, lo decimos todos, Dios nos hace y nosotros nos juntamos, pues ellos se fueron juntando y conseguían apoyos en todos sentidos, morales, económicos, de gente también necesitada, porque no tenían subsidios. De hecho, fíjense que al principio Madero tenía suscripción con el periódico de ellos. Luego algo no le gustó y dejó de suscribirse al periódico, de aportar. Y más, cuando al llegar a la presidencia, al ganar la presidencia Madero, le ofrece la vicepresidencia a Ricardo Flores Magón, y Ricardo Flores Magón, muy, muy fiel a sus ideales, dijo no, eso no es lo que yo quiero. Y no aceptó. Entonces hubo también una especie de ruptura entre ellos, por decirlo de alguna forma. Entonces, pero en Estados Unidos, pues díganme cuándo no ha habido migrantes, trabajadores buscando la vida. También había condiciones malas de trabajo, pues también hablaban de eso. Bueno, pero ya los llevo a este grupo exilado, liberales, ya los llevé hasta Canadá. Bueno, de Canadá se bajaron a San Francisco, en especial Ricardo. Por cierto, acababa de pasar el sismo de 1906, si mal no recuerdo. 1906 hubo un sismo en San Francisco. Imagínense, todo derruido, y pues yo creo que fue de las peores épocas. Bueno, tuvo muchas, porque además, pues yo le he contabilizado como 10 cárceles en donde lo metieron, como 3 en México y las otras en Estados Unidos. Bueno, finalmente llega a Los Ángeles. Y ahí Los Ángeles, pues era muy pequeño. Les estoy hablando de 1906, 1907. Imagínense. Pequeñito Los Ángeles, apenas floreciendo, pero ya había inconformidades, se reunían los trabajadores en lo que era, no sé si todavía, no, hace mucho que no voy, a un lugar que se llamaba La Placita en Los Ángeles. Entonces ahí se reunían y hacían sus manifestaciones y ahí arengaban y pues hasta allá llegaron los del Partido Liberal Mexicano y siguieron con sus periódicos, pero el gobierno mexicano no quitaba el dedo del renglón, querían apresarlos. Entonces, yo creo que ya desde ahí nos iremos a 1911 o sí, nos vamos a 1911. Si hay algo más que comentarle, lo haré y me regresaré en el tiempo, ¿verdad? Pero ahí en Los Ángeles sucede que ya los tienen muy identificados, pero ahí es cuando conoce a María Broussais, María Talavera Broussais. Aunque, pues miren, no es de extrañar que si alguien es perseguido político, pues se cambia de nombres, ahora se cambian hasta de cara a lo mejor, pero en aquel entonces no había tantas posibilidades. Entonces, María Broussais se le conoce como María Talavera, como María Broussais, como y luego uno especula, dice, ay, pues es que era francesa. Pues no, fíjense que no era francesa. Y les voy a contar cómo es que di con esos datos, ¿no? Se conocen y, por cierto, he estado escribiendo, porque lo merecen, una novela,
porque son tantos datos y, por ejemplo, la historia, pues yo digo, cada personaje, si uno lo viera como es realmente, pues, óigame, qué novela ni qué nada, pero la historia es como medio parca. Y en una novela yo puedo decir cuando se enamoraron, cuando se dieron el primer beso, cuando se conocieron, qué se decía. Bueno, hay un epistolario de cartas de Ricardo Flores Magón y María, pero claro, escribían muchos, porque además pues no había celulares, era la forma de comunicación, y más cuando Ricardo estaba detenido. Estuvo, fíjense, en la cárcel de Los Ángeles, estuvo en la Isla McNeil, estuvo en Florence, en Arizona, en la cárcel de Yuma, estuvo en Leavenworth, que finalmente ahí es donde lo mataron. Y quiero decir por qué digo que lo mataron. O sea, no lo estoy diciendo nada más por decirlo. Yo les voy a explicar por qué. Pero bueno, les iba a enseñar los libros para que vieran que no estoy inventando. Entonces, les enseñé México Bárbaro, México Insurgente, ¿verdad? Les mostraré Cananea, como de ahí partió todo. Yo digo que ahí fue el primer problema. De hecho, la historia del sindicalismo en México tiene mucho que agradecer a estos movimientos de Cananea y de Río Blanco en Veracruz. Y también en el Estado de México, en Querétaro, se fueron sumando en Puebla. Ok. Y cada autor da su versión. Algunos dicen, no, eran filibusteros, refiriéndose a la incursión que tuvieron en Baja California. Eran filibusteros que se querían adueñar de la Baja California, o la querían vender a Estados Unidos, o traidores. Bueno, les pueden decir lo que quieran, pero yo les voy a explicar por qué no me creo ese cuento. No me lo creo. Entonces, yo digo que ni siquiera sabían qué pasaba en el resto del país, y no es difícil de entender, porque yo me acuerdo que leí que mientras, regresándome 100 años atrás, cuando se dio el grito de independencia y cuando se proclamó como independencia como tal, que fue, fíjense, como coincidencia, 1810, 1920, la proclama, el cierre, digamos. Entonces, a Baja California llegó como un año después la noticia. ¿Por qué? Pues por la situación tan lejana. Estaba platicando ahorita con Alberto. Si uno quiere viajar por carretera, y él lo sabe, ¿verdad? Me contó cómo se vino de El Salvador, muy interesante, fue a Chiapas y luego a Ciudad de México. Le digo, pues de Ciudad de México hasta el norte te hubieras tardado 2 días mínimo con sus 2 noches. Hoy, por tierra, por supuesto, ¿verdad? No en avión. Imagínense entonces, claro, se comunicaban con telegramas, pero igual no era tan buena la comunicación. Entonces, estos revoltosos, primero, como fue en 1911, todavía Porfirio Díaz era el presidente, en 1911, que fue cuando los magonistas idearon, pero ya les contaré por qué lo idearon, por qué lo hicieron, pero por eso les conté que no fue lo primero que hicieron, anduvieron en Chihuahua, y años antes, pues fíjense, 1906, 1908, ¿eh? Y acá en Baja California, 1911. Entonces, ¿cuál filibusteros? Además, estuve viendo el perfil del filibustero. Pirata, pues ratero, digamos, ¿no? O sea, ¿cómo es un pirata? Todos más o menos lo conocemos. Entonces, ellos no, además, en aquella época, en Baja California, y Manuel no me dejará mentir, las compañías todas eran extranjeras. Las compañías que estaban tanto en el Valle Imperial, en Mexicali, en Ensenada,
todas para explotar algún tipo de mineral en especial. Entonces, imagínense la situación de Baja California. Vienen filibusteros, pues sí, los filibusteros ya estaban ahí, o sea, es mi razonamiento y yo quisiera que eso lo entendieran. Y bástese con ver los apellidos de aquel entonces de los que tenían el poder. Y pues quien tiene el dinero, pues tiene el poder, ¿no? Y quienes tenían las compañías. Pero bueno, eso sería otra cuestión. Este es el epistolario de todo lo que se decían, lo que se mandaban a escribir. Cuando estaban en la cárcel y me llama también, es que hay muchas cosas curiosas. Cuando ya no les daban chance de meter hojas, digamos, se daban sus mañas y lo hacían con tela blanca. Y en las cartas les dice, oye, me terminé la tela, ya no me alcanzó, o cuando me escribiste en la tela, venía borrosa las palabras, pues, pero esas eran las formas, se daban sus mañas para seguirse comunicando. Cuando Ricardo Flores Magón, desde donde estuviera, que casi siempre estuvo en cárceles, no perdía la comunicación. Pero fíjense que al principio eran como que no le encontraban un delito mayor, o sea, le inventaban cada cosa que nunca lograron darle una condena larga hasta que lo acusaron de quebrantar son acuerdos de neutralidad, o sea, esos acuerdos o leyes de neutralidad que tenían los dos países como vecinos, Estados Unidos y México, pues de eso lo acusaron y por eso fue su último encarcelamiento que finalmente desencadenó en la muerte. Pero bueno, quisiera decirles un poquito también de Madero, nada más como entre paréntesis. Madero se fue, ahora sí que no, él no se fue por la libre, él se fue con el Partido Católico Mexicano y tampoco eso mucha gente lo sabe. ¿Quién lo avaló? Pues lo avaló el Partido Católico Mexicano. Ya desde ahí, lo demás se los dejo de tarea. Entonces, sí había grietas entre los liberales y los demás grupos revolucionarios. Les decían los colorados o los rojos, pues por comunistas y que hubo una época donde ser comunista era terrible, era malo, era lo peor. De hecho, la iglesia promovía eso. Y entonces, los colorados, alguien que estuvo de primera mano en las luchas, escribió este libro, Los Colorados, una novela de la Revolución. Entonces, para distinguirse, porque no vayan a creer que este grupo se fue así y los fueron siguiendo, no. Había liberales distribuidos en el país. Había liberales incluso cuando entraron a México por Chihuahua, por Ciudad Juárez, los maderistas, ahí andaban, que ahí les digo que empezaban a hacerles el feo, porque miren, para todas las batallas pues, se necesita dinero para comprar armas, para poder comer, y yo eso lo he dicho mucho de Villa y sus dorados, los mejor vestidos, los mejor comidos, pero es que tenían salario pues de Madero. ¿Quién se va así? Pues sí se iban, pero por los jodidos, los amolados, los que tenían más fe en yo voy a ir a pelear por ahí para que cambie esto y porque quiero tierra, ¿no? Pero bueno, hay muchos libros, y sí los he tratado de leer la mayoría, que hablan de la revolución del desierto. Muchos datos y bien estudiados y todo. Lo único que no me gusta es cuando hacen esa postura
equívoca. Y miren, eso de filibusterismo no es que me caiga bien o mal, sino que es una mentira. Y dicen que las mentiras, cuando se repiten, se vuelven verdades. Y yo digo lo contrario. Una mentira, si se repite, es un engaño. Entonces, eso es un engaño y espero alcanzar a decirles por qué. ¿Ok? Bueno, ya están en Baja California planeando ingresar a Baja California y de ahí irse a Sonora, que siempre, uno dice, ay, siempre le ha echado el ojo a Estados Unidos, a Baja California o a Sonora, pues porque han de querer más y más y más, ¿no? Porque pues todos sabemos qué pasó con la mayoría del territorio de México, ¿verdad? Malos tratos y malas defensas, lo que ustedes quieran. Entonces siempre ha estado latente esa idea de que Estados Unidos quiere Baja California y yo no lo dudo. No lo dudo y quiere lo que se pueda, ¿no? Pero los Flores Magón no eran empleados ni recibían dinero del gobierno de Estados Unidos. Ellos traían sus ideales, ellos traían otra forma de pensar. Realmente Ricardo Flores Magón fue un idealista. Si entre más lo estudio, más me convenzo. Una pureza de espíritu enorme, la verdad. Y ahí en Los Ángeles, ¿de qué se mantenía? Me preguntaron una vez. Buena pregunta. Con esos apoyos, y aquí voy a nombrar a otra mujer inmensa en todos sentidos, Emma Goldman, con ideas ya se veía venir la Primera Guerra Mundial, antibelicosidad, o sea, traía sus ideas distintas, se atrevía a pensar distinto, pero el que piensa distinto siempre es al que van detrás de él. Y ella también era liberal, al igual que Kennedy, que John Turner, al igual que los Flores Magón, y así mucha gente, ¿no? Mucha gente en Estados Unidos. Grupos se agrupaban, se ayudaban, sacaban sus publicaciones. Y en una ocasión, porque sí fue muy inestable la forma de vida de los magonistas en Estados Unidos, pues fíjense, asalto de mata. Pero me encontré con que también era poeta, también era escritor, no nada más periodista, y escribía obras de teatro, Tierra y Libertad, obras de teatro que presentaban en los teatros precisamente, y sacaban dinero para poder seguir con las publicaciones y con sus luchas y para poder subsistir. Miren, esto es uno de mis libros más entrañables, me gustó mucho. Creo que ahorita nos está escuchando Antonio Sánchez. Antonio, le agradezco mucho este regalo, no nos conocemos personalmente, pero una vez que lo fui a presentar a Zacatecas, ahí me lo dejó con uno de mis paisanos, el dueño de la librería El Quijote, y encontré unos datos nuevos para mí, interesantes, con respecto, bueno, yo leí todo, ¿no? Pero pues me enfoqué en María Broussais porque dije, bueno, ¿de dónde salió esta mujer? ¿Cómo estuvo? Bueno, ya empecé con la primera mujer, ¿verdad? María Broussais, yo andaba tras los informes de la Valentina y alguien en una logia masónica que fui y presenté el trabajo que había hecho de Valentina Ramírez Savitia. Ahí me contaron de María Broussais. Ellos, como agrupación masónica, iban y le hacían homenajes al cementerio ahí mismo en Ensenada que está enterrada. Dije, ¿cómo que aquí está enterrada María Broussais? Sí. Entonces la cuestión es esta.
cuando matan a Ricardo Flores Magón, y digo lo matan porque si ustedes leen su parte oficial, dicen, no, pues se infartó. Se murió del corazón y nos reímos en el área médica porque todos nos morimos o todos se nos para al final el corazón, ¿no? Pero Librado Rivera, que fue uno de los compañeros de la misma cárcel, después escribió algo que yo sí le creo. Escribió que ese hombre robusto, alto, con cuello de toro, tenía fracturados los huesos del cuello. Entonces, lo mataron. Finalmente lo mataron, como siempre querían. Pero ¿qué creen? Me encontré otro libro. Y no importa el tamaño, fíjense, de los libros, si son chiquitos, si son grandes, es lo que traen, la información que traen. Y este libro es de Fernández Sertuches Muñoz. Él habla del abuelo y habla de una cuestión de familiares conocidos del alcalde de la cárcel de Leavenworth, ahí en Kansas. Entonces, le hizo una entrevista, consiguió una entrevista un mes antes de que falleciera. Y de las cosas que yo subrayé, de lo que le dijo Ricardo, de cosas que no se hablan pues ni en las familias, ¿no? Un poco de la ruptura con su hermano Jesús. Su hermano Jesús fue a decirle pues que ya, ¿no? Que si quería una pensión, claro que lo mandaron del gobierno de México. Y él dijo que no. Él firme como toda la vida, Ricardo, su hermano. Pero el sentimiento o la ruptura se dio porque no le dijo que al día siguiente, si no aceptaba, al día siguiente lo iban a apresar, como sucedió. Entonces, eso para su hermano Ricardo, esa acción de Jesús para su hermano Ricardo, pues fue una traición. Miren, Enrique, el más joven, el más chico, siempre fue solidario. A lo mejor tuvo algunos detallitos, que si no se llevaban bien con María, su compañera sentimental, pero por ejemplo, llegaron a vivir juntos en una granja en Estados Unidos que rentaron. Estaban 3 familias ahí, una de ellas era Enrique con su primera esposa, y también Ricardo con María Broussé, que María Broussé ya tenía a su hija también del Partido Liberal, ya adolescente, pero bien luchona. De hecho, en una de las, creo que no alcancé a mandar una de las fotos de recortes de periódicos donde la sacan como, bueno, y hasta dicen que muy bonita, ¿no? Ahí en un periódico en inglés. Entonces, todas esas correrías me hacen entender, o sea, siempre que encuentro un dedo digo, ¿cuál filibustero, por favor? Simplemente hay que ver la figura enorme de ese, pues, no sé cómo nombrarlo, que no me gane el sentimiento pues, de admiración que le tengo, ¿no? Miren, más cartas de Ricardo desde la cárcel. Son facsímiles y son cartas transcritas. También había mujeres americanas, estadounidenses, que tenían correspondencia con él, también le mandaban libros, eran simpatizantes. Había varias mujeres, pero bueno, yo nada más quería hablarles, me preocupa la hora, ojalá y que podamos extendernos un poco. María Broussé, yo la anduve investigando en Ensenada. Conseguí su acta de defunción, ahí fue donde me di cuenta que era de Zacatecas, y pues sí dice que murió en 1947, y si dice que murió de 75 años, yo nada más le saco la fecha de nacimiento, ¿no? Decía que nació en Zacatecas, pero no he conseguido aún no he conseguido su acta de nacimiento. Pero ella vivió allí en Ensenada sus últimos años después de que falleció Ricardo Flores Magón. Cuando murió Ricardo Flores Magón, lo trasladaron de Estados Unidos a México. Creo que tardó como 3 meses,
pero aquí lo grandioso, fíjense, sin que yo dé calificativos ni adjetivos para alguien admirable, nomás para que se den cuenta de la magnitud del personaje. A través de su paso desde la frontera hasta México, lo que duró en tren, llegaba a lugares y con vítores y le hacían homenajes a su cadáver. Nada más para que se den una idea. Platíquenme si saben de alguien más así. Es inmenso este ser. Fue inmenso. Bueno, ¿de qué más les cuento? Voy a seguir, ya estoy en Baja California. Es que luego me voy. Ya estoy en Baja California. María nunca, cuando empezó la toma de Mexicali, que también puse una foto ahí, con 50 hombres, 30 primero, luego se unieron 20 más al mando de Leiva. Pero ¿qué creen? Esta es otra poderosa razón que encontré aquí en este libro, una traición. Entonces, si Leiva está al mando y toman bien fácil, porque había pocos habitantes en aquella época en todo Baja California, pues se dice, las estadísticas según que eran 300, 500 habitantes en Mexicali, mientras que como Ensenada era la capital, pues tenía más, tenía 1,600. Tijuana tenía también muy poquitos. Eran ciudades fronterizas apenas nacientes. Estoy hablando de 1911. Entonces ahí, pues como era la capital Ensenada y Puerto, pues ahí estaban los militares al mando de Celso Vega. Imagínense atravesar a caballo, a caballo toda la Rumorosa para llegar a Mexicali, porque ahí hay unos revoltosos que tomaron la ciudad de Mexicali. Pues mientras llegaron, y para esto mandaron una avanzada de 60, pues se los echaron. Porque eran 30 los que llegaron, luego se sumaron 20, al final eran 150. Bueno, yo no sé mucho de estrategias militares, pero pues simplemente por ver los números, ¿no? Si va una avanzada de 60 y hay 150, pues se los amolaron. Bueno, algunos corrían, se iban a Calexico, huían, pues, o sea, estoy hablando de Mexicali. Y aquí, qué bárbaros somos, ¿eh? Bueno, yo no digo que nada más los mexicanos, también los gringos. Estaban como si hubiera un circo, que querían ver cómo se peleaban y cómo se echaban balas unos a otros. Pues bueno, después se lo voy a ir abreviando por el tiempo. Finalmente manda refuerzos a Ensenada, llega un barco con bastante caballería pesada, pero también Estados Unidos bien abusado, mandó 2 buques también listo allí porque pues también estaba pues viendo qué hacen los vecinos, ¿no? Entonces, sí les dio miedo en Mexicali, a esos revoltosos les dio miedo, y la verdad Leiva pues tendrá sus razones, digamos que huyó y se fue con los maderistas, en 1911 dijo, no, pues aquí está feo el asunto, mejor me voy, y entonces tomó el mando un americano de apellido Williams. Entonces, yo creo que a todo eso se refieren cuando dicen filibusteros, porque no eran mexicanos, pues a eso se referían. Pero miren, Madero tenía asesores extranjeros. Villa tenía también gente extranjera dentro de sus filas. Entonces, por favor, olvidemos ya esa tontería de filibusterismo. Claro que existió, pero como 50 o 60 años antes con el Walker. Ese sí era filibustero, que por cierto se fue hasta América del Sur y por allá lo mataron. Les quisiera leer un poquito de un libro que también me encantó, Moriremos como soles,
de Gabriel Trujillo Muñoz, de Mexicali, por cierto, pero porque la poesía habla de esa situación ahí en Baja California. Dice así: 500 soldados vinieron del sur, 500 soldados a todo tambor, 500 soldados quisieron batir la roja bandera del porvenir. Pero allí estaban para protegerla, corazones rojos al grito de guerra, desde Algodones hasta Mexicali, desde Hechicera hasta Picachos. Los combatimos, los derrotamos. Mira cómo huyen los desgraciados. 500 soldados corren sin parar, 500 soldados, mira tú nomás. Y bueno, en Baja California estuvieron medio año, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, sí, más o menos estuvieron. Y claro, sí, momentáneamente tomaron Tecate, que era muchísimo más pequeño. Se vinieron al Álamo y en Tijuana. Y en Tijuana ocurrió algo también muy significativo. Llegan estos, pues gringos infiltrados, digamos, no sé cómo llamarles, con su bandera, quitan de la aduana de aquel entonces en Tijuana, quitan la bandera de México y ponen la gringa. Ya somos los aquí, los jefes. Y es más, dicen que pues no sé cómo llamarlo, loco, un payaso, Ferris, le manda una carta a Díaz diciéndole que había tomado Baja California y que allí ya era el dueño, era el jefe de Baja California. Pero ¿qué creen? Pues llegan los liberales, los magonistas, bajan la bandera de Estados Unidos y suben la bandera roja, que esa es la foto que yo quería que vieran también. La bandera que dice tierra y libertad. Díganme, ¿cuál filibustero o cuál pirata utiliza una bandera roja que de libertad? O sea, si tierra y libertad, esa, aunque se le achaca a otro de nuestros héroes de Morelos, Zapata, tierra y libertad, su grito, pero esa fue una sugerencia que le hizo a través de una tercera persona. Esa fue una sugerencia que le hizo Ricardo Flores Magón. Y Ricardo Flores Magón tampoco lo inventó. Ricardo Flores Magón leía a Bakunin, leía a autores europeos que ya hablaban de libertad, que ya hablan de cultivar la tierra, de esos mismos ideales. ¿Saben qué? Estoy viendo la hora y digo, ¿por qué me pasa siempre lo mismo? Quiero hablar un poquito de Margarita Ortega. Margarita Ortega, ella era de Sonora. También tenía su hija Rosaura Gortari. Y su hija Rosaura tenía, pues ha de haber sido autista o tenía un pequeño... Es que en aquella época no había forma de cómo diagnosticar, digamos, a algunas deficiencias que uno tenía. Bueno, pero Margarita Ortega era espía en Mexicali, así lo dicen, que era espía, se enteraba de cómo estaba el movimiento, lavaba la ropa, llegaron a decir que también transportaba armas, pues no lo dudo, ¿verdad? Porque siempre los que se benefician son esos buenos para el negocio. Claro que si hay una revuelta en Mexicali, yo tengo armas, yo vendo armas, pues voy y se las llevo y ahí tengo ya un buen negocio, ¿no? Ok, pero era distinta de ahora esas fronteras. Era, pues casi podíamos cruzar sin papeles. De hecho, les digo que corrió mucha gente a Calexico a refugiarse a Calexico, porque nada más que divide una línea, ahora sí hay una línea, pero antes no la había, era imaginaria, digamos, había una aduanita ahí, he visto fotos muy rudimentarias, a veces había nada más una lona, hace muchos años, estoy hablando, por supuesto. Bueno, pero el papel de Margarita fue muy importante, porque fíjense, nadie sospechaba de ella en primer lugar. Pero bueno, cuando sucede todo esto y todo el mundo se va, digamos que perdieron
ahí la batalla, ahí se perdió la causa y se fue a Sonora, después sí la persiguieron, se fue a Yuma, dicen que se fue a Yuma, pero finalmente la prenden, la martirizan, quieren datos, quieren saber quiénes, contra quiénes van, porque siempre es así, bueno, quiénes los mandan, ¿no? Aquí, contra quién vamos y sobre todo que haya testigos para poder meter a la cárcel, a enjuiciar o matar a los responsables. Y ella no dice nada, dice una de sus leyendas, que la despellejaron y que la vinieron a aventar acá al desierto a la Laguna Salada, que no lo dudo porque pues tiene una historia negra esa Laguna Salada. Entonces, me dicen si le seguimos, yo estoy viendo que son las 10 pasaditas, pero si no, o si hay preguntas o sigo hablando de este importante acontecimiento de las mujeres en la revolución, pero fíjense, me llevé mucho tiempo explicando el contexto, pero sí son importantes ellas. María Broussais fue incondicional de Ricardo. De hecho, ella se aventaba, iba ante los jueces, o si había que pagar una fianza, ella buscaba apoyo o levantaba a la gente, iba y a esa placita que les digo en Los Ángeles, pues ella lograba, esa es una forma como de presión y de que vengan los demás periodistas, los demás medios de comunicación en inglés, y cada quien tenía su opinión, y como esa era la forma entonces de comunicación. Entonces, díganme, ¿le sigo? ¿Alguien hable o calle para siempre y me continúo? Porque no tengo problema. Bueno, si hay alguna pregunta o alguien que quieren que ahonde, eso sí se los quería enseñar, miren. Ojalá y se alcance a ver bien. Esta es una foto de la toma de Tijuana. Porque en Tijuana es donde más alegan, Tijuana y Ensenada poquito, donde más alegan que fueron filibusteros los que llegaron. O sea, sin importancia. Bueno, y todo lo demás, todo el trabajo que hicieron, desde cuándo, o sea, no razonan esos, pero bueno, yo como se los vuelvo a repetir, a lo mejor ni siquiera tenían conocimiento de todo lo que había pasado en Chihuahua, de lo que estaba pasando, ¿verdad? Pues por la lejanía. Entonces, si eso no es significativo, que esté una bandera roja que diga tierra y libertad. Yo digo que si hubiera sido un filibustero, que si hubiera sido un pirata, pues hubiera puesto una calavera, ¿no? Digo, sus banderas. Pero pues eran gringos oportunistas que siempre hay. De hecho, ya les dije cómo terminó el hombre ese. Se tuvo que ir a América del Sur y por allá quedó. Entonces, estas mujeres, quiero platicarles también de la segunda esposa de Enrique. La segunda esposa, que es uno de los datos que me encontré en el libro que me hizo favor de regalarme Alfonso. Ahí me encontré con que Teresa Arteaga, su segundo apellido era Broussais. Entonces me fui a ver el árbol genealógico y resultó que era prima o tía de María Broussais. Y siguiendo la huella de Teresa nació en el Distrito Federal. De su papá, creo, Emilio, y ella siempre fue del Partido Liberal. De hecho, fue una de las, así como les dije que las hermanas Villarreal, también ella estuvo allá en Texas, pues fue como que su ruta. Entonces, ese dato porque mi enigma era con María. O sea, yo sabía que está ahí enterrada. Hubo alguien que me dijo, ya falleció, el Capi Meneses, conocido en Ensenada,
me dijo que cuando él era niño, él se acordaba de ella, porque la Avenida Ruiz es una de las principales en Ensenada. Terminaba como en la calle 18, por allá. Hasta ahí llegaba la Ruiz, ahora ya es un poquito más alargada. Ahí le hicieron una casita de adobe. Y muchos repiten también que estuvo en Colima viviendo y que le quemaron toda su papelería, todos sus recuerdos, todos sus documentos. Yo tengo entendido que lo que pasó fue que se los perdieron, así como se le pierde uno a veces la maleta que uno viaja y que se fue para otro lado la maleta o se la robaron o vaya usted a saber. Pero ella cuando está en México, pues yo le seguí la huella y sí estuvo en Melchor Ocampo. Sí estuvo en Melchor Ocampo con amistades. Yo creo que eso hacía. Fallece Ricardo, se le acaba el arraigo. Por cierto, otra de las cosas que dicen es que falleció su hija, Lucila Norman. Lucila Norman Quidera o Lucila Norman, habrá que ver, ¿verdad? También investigarla más. Tuvo un hijo, Carlitos, o sea que fue abuela, María Broussé. Pero ahí también trato de aplicar un poco la lógica. Digo, bueno, ¿cómo que murió la única hija de María Broussé poquitos después que entierran a Ricardo en Ciudad de México? ¿Cómo es que muere? Y se llevan, ¿quién se lleva? Yo me lo pregunto, al niño a Estados Unidos. Si el papá era Palma, Raúl Palma, que finalmente Raúl Palma terminó viviendo en Morelia. Entonces, para mí lo lógico era que el niño estuviera o con el papá o con la abuela. Entonces, mi mente calenturienta, lo único que atina a creer es que en aquella época de andar así, tan a salto de mata y tan peligroso y perseguidos, pues quizá hasta fingió o cambió de nombre y se fue a vivir con su hijo. María se quedó. Quizá, quiero pensar, que Enrique, como Enrique también estaba ya en México, pues quizá vivió con ellos en algunos días, algunas épocas, pero finalmente, pues el tiempo pasa, la juventud se está yendo y las formas de vivir. Entonces, María lo que hace es busca al Tata Lázaro, otro personaje muy admirado por mí. Tata Lázaro, él la apoya, la ayuda y le dice, pues, que vaya a Ensenada, que ya hay gente que puede apoyarla, y es como llega a Ensenada. Para esto, pues sí, yo a sabiendas de todo eso y de lo que me dijeron, que dónde vivió, su casita donde vivió, ya está transformada, era de adobe. Entonces, el primer bombero de Ensenada, estoy hablando de 1930 y tantos, el primer bombero de Ensenada, el señor Jesús Sobarzo. Entonces su hija, Yolanda Sobarzo, a mí me dio una entrevista, yo fui a su casa, ahí bajando la avenida Alemán, en la calle Segunda, ay, ya se me está olvidando, sí, la calle Segunda. Y ella me contó de ese personaje muy distinto, fuera de época, como que hablaba de revolución, hablaba de cosas muy distintas de las que hablaban las mujeres en Ensenada. No hablaba ni de ropa, ni de maquillaje, ni de cosas así. Ella hablaba de educación, hablaba de guerra, hablaba de no dejarse de exigir, de que si el gobierno y de esta de dónde salió, ¿no? Es fácil situarse en la época y ver el pensamiento de todos los demás. Pero allá se fue y vivió sus últimos años. Yo quiero creer que en apariencia tranquila. Y el Capi Meneses me contó que de niños ellos cruzaban por enfrente de la casa de la señora y se tenían que tapar la nariz porque empezó a oler mal. Había fallecido ahí María Broussé, sola. Entonces, a mí eso, pues me hace un nudo en la garganta
de que cómo termina uno, ¿no? De la lucha que uno tiene, de la fortaleza, de todo, y de que no sabe uno ni cómo va a terminar. De la hija y del nieto, pues no se sabe. Leí unos artículos por ahí de que hay un aparente, bueno, si ha de ser familiar, Norman, de Lucía. Él dice que tiene parentesco con ella. Pues quizás sí, pero no he ido a entrevistarlo. Miren, esta pandemia nos tiene aquí encerraditos, aquí en su casa, ¿no? Pero bueno, se hace lo que se puede y yo estoy bien contenta de estar con ustedes aquí platicándoles. Y yo creo que si no me quieren preguntar nada, yo les platicaría que tuve la fortuna de conocer a Diego Flores Magón. Diego Flores Magón, un estudioso, joven, él es nieto de Enrique, del hermano más pequeño de los Flores Magón. Y se dio a la tarea de rescatar el inmueble donde está esa foto. Espero que me haya hecho favor Alberto de haberla puesto, donde dice la Constitución ha muerto. Esa foto es de 1903, es en el mero centro, creo que es Colombia, la calle de Colombia, en México, en la Ciudad de México. Rescató ese inmueble y ahorita es un museo. No lo conozco, pero quiero ir a conocerlo. Y yo en aquella época que lo entrevisté me dijo con mucho entusiasmo y mucho cariño, mucho amor, su familia, imagínense, me dijo, ya tenemos 2,500 piezas para el museo. Claro que creo que ya tienen hasta su página, ¿eh? Así es de que los interesados en el magonismo, en esa gente tan inmensa, tan luchadora, pues vale la pena que uno la conozca, y conociéndolos conoce uno a México. Y pues sí, yo siempre digo que son historias inacabadas porque siempre hay algo que uno puede conocer, encontrar, buscar. Así es la historia, y como les repito, y razonarla. No creernos nada más lo que nos digan. Entonces, en el caso de, pues para hablar más de mujeres, en el caso de la hija de Margarita Ortega, Rosaura Gortari, ella falleció precisamente por lo árido, por lo difícil, pues simplemente del clima, de la zona de Yuma, de algodones, de todos esos lugares. Imagínense, pues fue también murió. Ella sí hay constancia de que murió antes de que muriera su mamá. Pero en el caso de María me quedan esos huecos, y yo digo, pues quizá todavía haya por allá familiares de ella. Pues esta es la historia que les quise contar. Ojalá y me preguntaran más cosas, porque a lo mejor no me acuerdo. Pero pues sí, creo que me porté bien y me eché 1 hora 20 minutos o un poquito menos. Preguntas, por favor. Por lo pronto, en la conversación donde estamos transmitiendo, hace rato fui a ver porque estoy en otro lugar y no había preguntas. No había preguntas, pero pues cierto, lo que dices, Flores Magón estuvo aquí muy cerca de San Luis Río Colorado, en la prisión de Yuma, y exactamente Margarita y su hijo cruzaron bueno, es un lugar de dunas, de arena muy, muy grande, esta área donde está Algodones, que también Algodones fue tomada por los magonistas. Y entonces se fueron a vivir por el rumbo de Phoenix. Y luego todavía Margarita, ya después de que falleció su hija, se vino a residir a Sonoita y volvió a cruzar acá por el río Colorado, y después de eso fue que la aprendieron. La aprendieron. Fue cuando la aprendieron. Y fíjate que tengo una queja. Ay, sí. Bueno, de la penitenciaría de Yuma. Bueno, porque a mí
Me fascinan las historias del viejo oeste. Y yo siempre que he ido a Yuma, me imagino cómo era y todo, he visto todos los que encarcelaban, la mayoría mujeres, todos transgrediendo la ley por necesidad y otros, pues bueno, a veces dudo que por gusto, pero bueno, nada más que la queja es que la primera vez que yo fui a la penitenciaria de Yuma era una. Y me pasó lo mismo con la casa de esta Frida Kahlo. Fui a ver su casa y era una, y ahorita ya ni Frida la reconocería. Y la penitenciaría de Yuma pasa lo mismo. Ahora, las últimas veces que he ido, digo, hijo, está bien suave esta cárcel, pero no lo era tanto cuando estaba en funciones y cuando le tocó. Estuvo poco tiempo, pero sí he visto que tiene una foto grande y que dicen, aquí estuvo, eso sí me gusta. Aquí estuvo Ricardo Flores Magón encarcelado. Bueno, pero hubo una época que una amiga me decía, es que ser preso político es hasta un honor. O sea, malo que te tengan por asesino o por otra cosa, pero él siempre fue preso político. Y entonces eso me pasa a mí cuando voy a Yuma. Y ahí lo tienen retratado. Pues muy, muy bonita la historia, ¿eh? Muy bonita la historia de las luchas que han tenido el valor de enfrentar los seres humanos, ¿no? Algunos, los de valor. Y dejé un poco de lado a Jesús, porque esa es otra historia. Jesús Flores Magón, estoy con ella, estoy tras de ella, ya la estoy armando. Es totalmente distinta y pues quiero hacer un ensayo acerca de eso. De Enrique no, porque le corresponde a su nieto y de hecho lo ha hecho. Está muy bien documentado. Y Ricardo también, nada más ese detallito de Baja California, de la mentira. De hecho, un día yo no sé qué puse, algo así en mi Face, y luego me brincó alguien y le dije, momento, a ver. Entonces, qué bueno que hoy tuve la oportunidad de decir, entonces yo les diría a esos que siguen creyendo que filibusteros, pues pongan el perfil de un filibustero y pongan el perfil de los liberales, de los magonistas. Entonces, ¿de dónde salió eso? Pues claro, lo inventaron los del gobierno, pero en parte era para desestimar. De hecho, Díaz, cuando entró a Juárez Madero, pensó que lo vamos a acabar. Pues miren, se le apareció el demonio. Y pues sí, así es la historia. También. Pues fíjate que por ahí está conectado Alfonso Sánchez Ruiz. Sí, estoy contenta porque su libro me ha encantado, tiene mucho, y luego fotos. De hecho, si uno busca en internet o donde uno busque, la foto de María Brousse es una. De hecho, yo la corté y la tengo en mi perfil ahorita. Ahí está sentada, en esa foto está sentada con Ricardo Flores Magón, antes de un encarcelamiento en Los Ángeles. Pero aquí encontré otra, un poquito más madura, y la tengo ahí, si Alberto me hizo favor. Lo que pasa es que yo no alcanzo a ver las fotos que están pasando en la pantalla, pero yo te agradezco mucho, Alfonso, no sabes cuánto, y hay cosas que no toqué precisamente por lo mismo. Digo, bueno, esto es su investigación, esto es su trabajo, y pues yo mis respetos para eso, pero la foto de ella, sí la tomé, y por eso cité que estuvo ahí en Melchor Ocampo. Todavía andaba, creo que seguían presentando la obra de Tierra y Libertad, ¿verdad? Eran varias las que escribió él. Aquí tengo, miren. Pero esa de Tierra y Libertad como que es la que más le pegaba al gobierno, como que es la que más le gustaba. Digo, le disgustaba. Y sí, la presentaron allí en Melchor Ocampo por lo que leí en su libro. Mira. Muy bien, en la conversación también Axel Cárdenas, Delfina Ramírez. Ay, Delfina, un abrazo, Delfina. Tanto tiempo. Francisco Noriega, a Alfonso Sánchez Ruiz, que estuvo desde un principio, Delfina Ramírez otra vez, Karina
Arguilés Díaz. Ah, muchas gracias. Está también, bueno, creo que son los mismos que vienen aquí. Sí, Pues Alixia, veo Alixia también. O no, sí, ¿no? No sé. Pero yo muy agradecida con todos, pues, ¿qué otro chisme les cuento? De ellos, pues, tan, como les vuelvo a decir, tan inmenso, su obra, su pensamiento, tremendo. Entonces, yo digo que tenemos la obligación de difundirlos, de hablar de lo que ellos hicieron, de lo que pensaban. Y por cierto, ¿saben qué? Les comento, pobrecita, Emma Goldman, por sus luchas también le costó que la exiliaran. Sí, sí estuvo dura la persecución en esa época. Bueno, ¿cuándo no, verdad? Bueno, creo que ahorita estamos un poquito más. Ay, pues muchas gracias. Oye, Emanuel. Gracias. No, en especial a ti, Emanuel. Gracias por invitarme. No sabes el recuerdo tan hermoso que tengo de las veces que he estado en Poetas Migrantes, tanto en el otro lado, como en el lado americano, como en el lado mexicano. Y no se me olvida, me encantó esa vez que fuimos a volantear poemas en la garita, en la frontera con Estados Unidos. Eso me fascinó, me encantó. Y estoy muy agradecida. Una fotografía donde está leyendo un poema a alguien que va ahí en su carro para cruzar Estados Unidos. Sí, pues sí. ¿Qué es lo que queremos los poetas? Pues leer nuestros poemas. Alberto López Serrano está desde El Salvador. Gracias a él, estamos en esta comunicación, nos hizo el favor. Oye, Alberto, te lo agradezco muy, muy infinitamente. Y a todos y cada uno, Alfonso, Alixia, Axel, gracias. Delfina, un abrazo y mi recuerdo de siempre, ya sabes. Gracias a todos. Bien, yo me quiero disculpar porque tuve problemas técnicos para conectarme, pero aquí estamos. He estado escuchando muy interrumpidamente lo que ustedes dicen, pero tengo a un lado una computadora donde la transmisión se escucha perfectamente. El problema es mi teléfono celular. Por alguna situación no estuve hoy frente a la computadora donde tengo todo. Así que una disculpa, esperemos que no hayan habido muchos errores. Muchas gracias. Seguimos en el 13º Encuentro Internacional Poetas Migrantes la próxima semana y hasta que termine octubre. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto. Alberto, ojalá y lo hayas grabado también. Esa es una petición. Gracias. Transmitirse en la página del encuentro. Ah, muy bien. Gracias. Ahí queda grabado. Claro que sí. Gracias. Alberto. No te Alberto. Gracias a todos. Gracias a todos. Un abrazo. Un abrazo también, Peggy. Hasta luego. Bye.